Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Don Marcelo Herrera era un hombre ineludible, ni siquiera en silencio. Su presencia llenaba la sala antes de entrar. Sus palabras hacían temblar las salas de juntas, y su sola mirada ya había quebrantado voluntades. Era uno de esos hombres forjados en el fuego de la ambición despiadada, que nunca había aprendido a doblegarse, ni siquiera ante la muerte. Dueño de empresas mineras en Colombia, hoteles de lujo en Cancún, centros comerciales en Santiago y un servicio de jet privado que opera entre las capitales del continente, encarnaba el éxito latinoamericano en su forma más deslumbrante y temida. Para algunos, era un constructor. Para otros, un depredador. Pero todos coincidían en una cosa: don Marcelo no conocía el fracaso. Desde su mansión situada en las brumosas alturas de San Miguel de las Lomas cada mañana, contemplaba el horizonte como un imperio que había que vigilar. La mansión, una obra maestra de arquitectura colonial con mármol italiano y madera autóctona, parecía demasiado pequeña para contener el ego de su dueño. El aroma a cuero, madera pulida, flores recién cortadas y contratos recién impresos flotaba en el aire como un aroma de dominación. Pero en esta fortaleza dorada todavía había una brecha abierta. Un solo dolor estaba fuera de su control: Camila, su hija. Camila Herrera tenía 9 años, pero sus ojos hablaban como los de un alma vieja. 2 años antes, en una celebración familiar, se había caído de un purasangre negro que le había regalado un dignatario argentino. Rió a carcajadas, despreocupada, libre, y segundos después, yacía en el suelo, sin palabras, inmóvil. Desde entonces, no ha vuelto a caminar. El diagnóstico fue definitivo: la médula espinal estaba seccionada en varios puntos. Los neurólogos más destacados de Bogotá, 5, Barcelona, e incluso de Zúrich los convocaron como generales en guerra. Don Marcelo les ofreció fortunas por diferentes respuestas. Firmó cheques sin leer las cantidades, amenazó, suplicó, incluso rezó, solo, en la capilla de la finca. Nada. Camila permaneció congelada en ese sillón silencioso, como una pequeña reina exiliada de su propio reino. Ella, que una vez corría descalza entre los limoneros e inventaba mundos en el patio, se había convertido en una niña silenciosa, mirando por la ventana como si el mundo fuera ahora una tierra lejana. A veces lloraba en silencio, negándose a que se acercaran. La risa de Camila, ese canto de pájaro que Marcelo alguna vez escuchó incluso en sus oficinas, se había apagado. Y él, Marcelo, el hombre invencible, el conquistador del hormigón y los metales preciosos, se encontraba cada noche, solo en su biblioteca, releyendo el historial médico de su hija como si, de tanto mirarlo, apareciera algún defecto. Pero el milagro nunca llegó. Hasta esa mañana. Y mañana de otoño suave y amortiguada, envuelta en una pálida niebla que danzaba alrededor de los jardines. Camila había pedido ver los hibiscos rojos. Era la primera vez en meses que expresaba un deseo, por tenue que fuera. Don Marcelo había bajado personalmente la silla por el pasillo, rechazando la ayuda de los sirvientes. Sus pasos eran pesados, no por el esfuerzo, sino por el miedo a otro fracaso. Al final del largo camino privado, donde el asfalto aún se unía a las piedras, un hombre estaba sentado. Un anciano, mejor dicho, de piel cobriza como las tierras andinas, con el rostro surcado de profundas arrugas, vestido con un poncho rayado cuyos patrones parecían desafiar el tiempo. Llevaba un sombrero ancho y descolorido, y en sus manos morenas había un tambor de cuero, pequeño, desgastado, que sostenía como un corazón frágil. Pero lo que llamó la atención de don Marcelo fueron sus ojos. Verdes. Sobrenaturalmente verdes. Claro como el jade. Luminoso sin luz. Pacífico sin debilidad. Se levantó lentamente, con una lentitud controlada, casi ceremonial, como si se hubiera estado preparando para este momento toda su vida. Y cuando estaban a solo unos metros de distancia, habló. Señor, puedo hacer que su hija vuelva a caminar. Su voz era tranquila, pero transmitía algo antiguo, algo profundo. Camila abrió mucho los ojos. Don Marcelo se quedó paralizado. Su primer instinto fue la ira. Su mirada se volvió tan aguda como un machete. ¿Estás loco? ¿Quieres aprovecharte de mi dolor para pedir más? Pero justo cuando estaba a punto de apartarlo, una mano suave le agarró la muñeca.
¿Camila? Papá, déjalo hablar. El anciano hizo una ligera reverencia y susurró su nombre. Me llaman abuelo Tadeo. Vengo de las montañas del sur, más allá de las nieblas de Bamangami. Gente, no existe en ningún mapa. Nuestro conocimiento no se puede leer en ningún libro. Viene de, abuelas sabías, del curanderos, plantas que cantan de noche y tambores que hablan al viento. Marcelo lo miró fijamente, dividido entre la burla y un terror que no comprendía. Porque en lo más profundo de él, algo había cambiado. Un crujido. Un escalofrío. Lo que yo puedo hacer, ni la medicina ni la riqueza lo pueden hacer, continuó Tadeo. Pero requiere fe, sacrificio y humildad. 3 palabras que don Marcelo siempre había despreciado. Y, sin embargo, ahora lo dejaban sin aliento. Ofreció oro, tierras, aviones privados. Abrió la bóveda de su poder como un rey que le entrega sus joyas a un profeta. Tadeo meneó la cabeza. No quiero nada de eso. Solo quiero que aceptes lo que no puedes controlar. Y si quieres que tu hija camine, tendrás que llevarla a donde desaparecen los caminos. Se hizo el silencio. Incluso los pájaros parecieron callar. Y Camila, en un suspiro. Papá, confío en ti. Don Marcelo la miró largo rato. Luego asintió. 3 días después, se marcharon. El viaje fue duro, brutal, casi iniciático. Abandonaron la comodidad de San Miguel de las Lomas para adentrarse en otro mundo, uno donde el asfalto desaparece, donde los mapas pierden su significado, donde solo los ancianos aún saben leer las señales del viento y el silencio. Los días transcurrían entre vertiginosas crestas y espesos bosques donde el aire parecía cargado de recuerdos. Las noches eran frías, casi hostiles, pero las estrellas danzaban más cerca allí que en ningún otro lugar, como si las observaran. Don Marcelo, otrora dueño de los salones dorados, tuvo que abandonar sus guantes de cuero y sus modales imponentes. Cargaba a Camila a la espalda cuando el terreno se volvía demasiado accidentado, sintiendo su cálido aliento en el cuello, oyendo el latido sereno de su corazón dormido. Caminaba descalzo por senderos de piedra, con las plantas arañándole la piel, el barro envolviendo sus pasos. El suelo mordía, la lluvia azotaba, los mosquitos devoraban. Pero no se quejó. Esta vez no. Tadeo, por su parte, avanzaba como si conociera cada roca, cada soplo de aire. Silencioso, salvo cuando golpeaba suavemente su pequeño tambor de cuero, un ritmo profundo, casi ancestral. Para alejar a los espíritus errantes, decía. Pero don Marcelo sentía que clamaba por algo más. Algo olvidado. Al tercer atardecer, mientras el crepúsculo cubría el bosque con un velo púrpura, llegaron a un lago negro con reflejos metálicos, rodeado de un follaje demasiado grande y antiguo. A la orilla, se alzaba una estructura de piedra, erosionada por el tiempo, un antiguo templo, olvidado por todos salvo por el viento y las raíces. Tadeo trazó un círculo en el suelo alrededor de Camila con ceniza gris y hojas secas de coca. Murmuró en quechua, con su voz áspera subiendo y bajando como una plegaria susurrada por la tierra misma. El aire cambió. Hasta las ranas callaron. No es tu cuerpo lo que necesitamos sanar, Camila, dijo, agachándose ante ella, con sus ojos verdes brillando como gemas a la luz del fuego, sino tu conexión con el mundo. Tu padre quería controlarlo todo. Vivía con miedo a la pérdida. Cargabas con ese miedo. Esta noche, lo devolveremos a la tierra. La ceremonia comenzó. Tadeo invocó a los ancestros, las montañas, los ríos. Frotó tierra húmeda en las piernas de Camila, le colocó cristales en el pecho y quemó plantas aromáticas que llenaron el aire con un aroma entre incienso y savia. Camila lloró. Sus lágrimas no provenían de dolor, sino de un desbordamiento. De lo que había guardado silencio durante 2 años. Don Marcelo, por su parte, se arrodilló. Él, el hombre que había comprado gobiernos y dictado su voluntad a presidentes, se arrodilló sin arrogancia. Por primera vez en su vida, rezó. No para obtener. No para negociar. Rezó incondicionalmente. Pidió perdón a su hija por no escucharla, a la vida por creer que podía dominarla, a la tierra por pisotearla. Lloró también. De esa manera silenciosa y profunda, donde cada lágrima parece lavar el alma. Al salir el sol,
filtrándose entre las hojas espesas y proyectando rayos dorados, Tadeo se acercó a Camila. Se puso una mano sobre el corazón y la otra en el suelo. Entonces simplemente susurró: «Pruébalo». Camila cerró los ojos. Su rostro estaba sereno, como liberado. Apoyó las manos en el suelo, inclinándose hacia adelante. Don Marcelo contuvo la respiración. Se levantó lentamente, temblorosa, insegura. Se tambaleó. Entonces dio un paso. Solo uno. Pero un paso entero. Hubo silencio. Don Marcelo cayó de rodillas, incapaz de hablar. Esta vez, sus lágrimas fluyeron abundantemente, borrando lo que creía su grandeza. Vio entonces, en ese frágil paso, todo lo que nunca había podido construir: la fe, el amor verdadero, el abandono. Camila sonrió. Y el mundo, por primera vez, parecía estar en el lugar que le correspondía. Cuando don Marcelo quiso agradecer a Tadeo, cuando sus manos aún temblaban de emoción, cuando buscó con la mirada al anciano que había cambiado su destino, no lo encontró por ninguna parte. El lugar donde había estado el día anterior estaba vacío. Ni pasos en la tierra húmeda, ni sonido alguno en el bosque. Solo quedaba su pequeño tambor de cuero, colocado a la orilla del lago, aún tibio como recién dejado. Parecía esperar a alguien, o quizás a nada en absoluto. Don Marcelo lo recogió con delicadeza, con una reverencia que antes solo habría tenido ante una reliquia dorada. Miró hacia los árboles. Una ligera brisa atravesaba el follaje, como un murmullo de gratitud. Partieron nuevamente, pero nada fue igual. Camila caminaba. Lenta y cautelosamente, cargando un bastón tallado que Tadeo había dejado cerca del círculo de ceniza. Pero caminaba. Libre. Cada paso era un mundo recuperado. Cada movimiento, una declaración de independencia. Y en su sonrisa regresaba esa luz que ningún médico había podido reavivar. No era una sanación que la ciencia pudiera explicar. Era un renacimiento. De vuelta en San Miguel de las Lomas, la mansión parecía demasiado grande, demasiado fría. Los jardines seguían tan cuidados como siempre, pero don Marcelo los miraba con otros ojos. Como un hombre que regresa de otro mundo y finalmente comprende el valor del silencio y de la tierra. Los medios de comunicación rápidamente recogieron la historia. Los titulares hablaban de un milagro en el corazón de los Andes, de curación inexplicable, de un industrial misteriosamente transformado. Los periodistas acamparon frente a las puertas de la propiedad. Las cámaras intentaron captar a Camila caminando por los pasillos. Pero don Marcelo rechazó cualquier entrevista. Él, a quien tanto le gustaba brillar en las columnas de negocios y las portadas de revistas, se refugió en el silencio. Sabía que las palabras serían en vano. Lo que habían vivido no era algo para contar. Era algo que debía respetarse. Tomó una decisión que sorprendió a la comunidad empresarial. Vendió varias de sus propiedades industriales. Con este dinero, construyó, en las montañas, una escuela hecha de madera y piedra, sencilla pero sólida, abierta a todos los niños de los valles remotos. Junto a ella, había construido una clínica gratuita dedicada a las medicinas ancestrales y a la escucha humana. En la fachada, un discreto nombre, grabado en quechua y español: Fundación Tadeo. Nunca intentó explicar quién era Tadeo. Simplemente dijo: algunos hombres caminan por la tierra sin dejar rastro visible, pero su paso transforma las almas. Camila creció con este recuerdo grabado en su corazón. Inspirada por este viaje, por el dolor, por el amor incondicional que sintió renacer en su padre, eligió la medicina. No la medicina de las grandes clínicas, sino la que toca, escucha y conecta. Estudió en Lima, luego en Cusco, y luego regresó a ejercer en la sierra, donde el silencio le había curado las piernas mucho antes de que la ciencia lo comprendiera. Años después, ya adulta, una doctora respetada y amable, sintió la llamada del pasado. Una mañana de verano, regresó al Lago Negro. El paisaje parecía inalterado. El templo derrumbado aún dormía al borde del agua. El aire olía a eternidad. Se sentó donde Tadeo había trazado el círculo de ceniza. Y entonces, como antes, un susurro se escuchó. Un anciano se acercó, encorvado pero alerta, con una luz extraña en los ojos. Llevaba un poncho desgastado y un sombrero demasiado grande para él.
Su rostro, lo reconoció. Pero no parecía haber envejecido. O mejor dicho, el tiempo no parecía afectarle. Ella se puso de pie, sus manos temblaban ligeramente. «¿Eras tú, no?», preguntó en voz baja. El anciano la miró con una ternura insondable. Sonrió. «Caminaste porque estabas listo. Solo soy una voz en el viento. Un recuerdo que algunos llaman». Él puso una mano sobre su hombro. «Nunca lo olvides, lo verdadero no siempre se puede explicar. Hay que experimentarlo, y a veces cura». Luego, como años antes, desapareció quizás detrás de un árbol, o en un suspiro. Nunca lo supo. No se oía ningún sonido. Solo el viento entre los árboles. El mismo viento que una vez guió sus pasos. Camila se quedó allí un largo momento, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Ella ya no necesitaba entender. Ella lo sabía.